podemos evitar un daño, ¿no? Como decíamos ayer, si los edificios son simétricos, que lo raro, aunque ellos van a tener comportamiento diferente, esto es un choque como acá, ¿no? Hay una configuración diferente, y tiene su punta de separación y se puede provocar un daño, ¿no? Un choque, ¿no? A lo mejor un edificio puede dañar al otro, ¿sí? Que puede ser ese el caso, ¿no? De que puede llegar a pasar en algunos lugares, ¿no? Entonces, como mínimo, 5 centímetros de separación en todos los proyectos arquitectónicos. Y ya en edificios de esta altura, lo que nos define algo rápido, pues sería esto, primeramente. Si yo no sé todavía desplazamientos laterales, mínimo esta separación tengo que dejar, ¿sí? Y que estoy seguro que cuando te ocurren desplazamientos laterales, más o menos va a ser esto, ¿no? O va a quedar un poquito en esta holgura, ¿queda claro? Pues es lo que tenemos que tener, ¿sí? Pues bueno, otro punto importante que se debe notar en cuanto a la seguridad estructural de las edificaciones va a ser los acabados, ¿sí? Y así lo dice el texto. Los acabados y recubrimientos cuyo desprendimiento puede ocasionar daño a los ocupantes de la edificación o quienes transiten en su exterior deben fijarse mediante procedimientos aprobados por un director responsable de obra o por el corresponsable en seguridad estructural. En su caso, hay que poner atención particularmente a los recubrimientos pétreos en fachadas y escaleras y las fachadas prefabricadas de concreto o de vidrio, por ejemplo, así como los plafones de elementos fabricados de yeso y otros materiales pesados. ¿Por qué es importante esto? Como dice recubrimientos pétreos, porque esto que se caiga a una altura de 2 metros sí te descalabra, y si es muy pesado y te cae en un lugar muy débil de la cabeza, pues te puede llegar a matar. Ahora, si imaginan esto a 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros de altura, pues sí es un daño. Y esto principalmente cuando pasa un sismo es lo primero que a veces que se llega a despegar, ¿sí? ¿Por qué unos sí y unos no? Depende de la configuración estructural, depende también del que pega pisos, ¿no? Hay buenos pegadores de piso, hay malos pegadores de piso. Entonces, estos sí llegan a dañar, ¿no? Entonces, no generalmente van a provocar un daño estructural, pero sí van a provocar una pérdida de vida humana, posiblemente, ¿sí? O, por ejemplo, si esto fuera de vidrio, ¿sí? Y ustedes quieren salir y está lloviendo vidrio, pues nadie se va a atrever a salir, ¿sí? Entonces, esos sistemas de sujeción tienen que ser aprobados por un corresponsable en seguridad estructural o director responsable de obra. Un ejemplo está en los acabados de los edificios altos. Está el estructurista, pero aparte está el que coloca la fachada y tiene su estructurista. Él es el que te revisa la instalación, ¿sí? Y el proceso de anclaje. ¿Ya claro? Entonces es importante tener en cuenta esto. Hoy en día algunos le ponen taquetes, ¿sí? O hay otros sistemas que te aseguran una buena calidad, ¿no? De sujeción, ¿sí? Por ejemplo acá, esta es una estructura de acero, ¿sí? Fue hecho con Duroc. A lo mejor dicen, pues se me cae el panel de Duroc o cemento, no pasa nada, vamos a pensarlo, pero ¿qué pasa si se cae uno de estos elementos de acero? ¿Sí? Estos steel framing, los que sostienen el Duroc, esto sí es una lanza, ¿no? O que lo lleve el viento si se entierra en algún lugar, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces no los tomamos en cuenta en el diseño, pero sí hay que diseñar, sobre todo en este caso, el empuje de viento, ¿sí? O por ejemplo, en este caso que se ve aquí en la imagen, ¿sí? Una fachada de tabique, esta altura principal, ¿qué pasa? Pues viene un colapso. Y vean todo el daño que causa acá abajo. Si aquí hubiera gente o si aquí quieren salir del edificio, es un daño muy grave, ¿no? Entonces no está cumpliendo con su seguridad estructural para el que fue planteado, ¿sí? O elementos tan pesados como estos, ¿no? Pues estos han tenido un sistema de sujeción, ¿sí? Porque pueden caerse. A mí me pasó aquí en la casa, se cayó uno de estos a 2,50 metros y pues por poco, golpea a alguien y puede lastimar, ¿no? Entonces esto, en algunos le ponen taquetes o tornillos, puede ser, ya depende de lo que uno vaya a querer colocar, ¿queda claro? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si no está especificado en un proyecto, pues nosotros veremos la forma de sujeción o hay que decirle o preguntarle que te lo vende cuál es la manera correcta de la sujeción. ¿Queda claro? Es un punto importante, parecía que no, pero pues eso nos puede evitar un gran número de daños
No estructurales, pero sí en cuanto a pérdidas, como este caso, ¿no? O si la gente transita, que es lo primero que sale en la gente, pues una elevada pérdida de vidas humanas, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué debemos de revisar estos muros? ¿Sí? ¿Alguien tiene idea, por ejemplo, ya en diseño, qué debemos de revisar en estos muros? Aquí esto ya es un muro de fachada, pero que sirve también como parte arquitectónica, ¿sí? Esta es una fachaleta. ¿Por qué? Porque aquí está la parte de tabique, pero aparte tiene rellenos de tabique. De hecho, pues está también dañado, ¿no? Entonces una fachaleta, o sea, se cortan las fachaletas y se pegan, ¿sí? Aquí hay otro que tiene un muro y aparte una fachaleta. Entonces, aparentemente, la estructura es de mampostería, pero no, o sea, es una estructura de otro tipo, ¿sí? Ya sea acero, o mixto, concreto, y esto es fachaleta nada más. Entonces, esto también hay que buscar la sujeción. Hoy en día hay como tiras de plástico y se van metiendo las fachaletas y queda muy bonito, pero pues, y esos van sujetos a las paredes o a los elementos estructurales, ¿no? Para evitar este tipo de daños, ¿no? Pero estos, por ejemplo, ¿qué se le tiene que revisar a estos? Que sí, no son fachaletas, sí son parte de un muro arquitectónico. Este muro se tiene que realizar por volteo, ¿sí? Donde ustedes van a descubrir si es necesario colocar, por ejemplo, como dicen por ahí, no hay castillos exteriores, son castillos interiores. Entonces es un momento de volteo para ver si los castillos que yo voy a colocar aquí adentro van a recibir ese momento de volteo y tener una fijación, ¿sí? Aquí, donde estos elementos tampoco no estén tan fijos a la losa que pueden provocar un daño, simplemente que nada más se fijen para evitar un colapso, un volteo, o simplemente se le mete más acero de refuerzo para evitar un volteo, ¿sí? Y esto, pues, saben que su muro, su de momentos, pues va a ser algo de este tipo. Si es que es volteo, que está empotrado en la base y arriba estaría libre. Si es que lo hacen así. Entonces, hay que hacerlo, porque si no esto, primero, segundo, tercero, cuarto, esto de carga, todo completo un quinto nivel, pues sí, ya es muy peligroso. Sí, es mucho más peligrosa que esta fachareta, pero también son peligrosas, ¿queda claro? Entonces, hay que diseñar. Entonces, les comentaba yo que estos son elementos no estructurales, así le conocemos, como no estructurales. Y, por ejemplo, hay un apartado que se está estudiando que son contenido de edificios, ¿sí? Y eso ahorita lo vamos a platicar. Contenido de edificios. Por ejemplo, este caso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ahorita su compañero hace una pregunta, ¿no? Dice, los edificios se diseñan como muros de carga o marcos rígidos, especialmente Infonavit. Hay que ver primeramente qué es lo que quieres trabajar. Por ejemplo, o sea, hablando de que estoy viendo acá, ¿sí? A lo mejor sí es marcos de concreto, ¿sí? Marcos de concreto, o hasta incluso puede ser acero, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada más son muros que son tapón, son muros fachada, y a lo mejor adentro también tiene muros de este tipo, ¿sí? Y aquí se le ve que es una columna, ¿sí? Está forrado, ¿sí? Aquí a lo mejor el proyecto sí fue bien proyectado, pero no los sistemas de fijación, por ejemplo, ¿no? O se dañó o superó, ¿sí? Y ya el otro, cuando dices muros de carga, ¿sí? Cuando decimos que es un muro de carga, aquí quiere decir que es muro sobre muro, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque nos damos cuenta, vamos a pensar, este mismo acabado que tenemos aquí, y este mismo acabado si estuviera todo completo, ¿sí? Diríamos, esta tabique es rojo y es muro de carga, pero no, hay que ver primero el sistema estructural para no caer en confusión, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tiene columnas y tiene unos muros para dar este relleno, pero posiblemente estos, ya veremos en el arquitectónico si esto es
un muro de carga o es un muro nada más de fachada y principal es la columna. ¿Y qué se le hace? Se le pone este acabado porque se ve como si fuera un muro de mampostería, pero a lo mejor la realidad es que no es cierto, igual que acá, ¿sí? Entonces, generalmente depende de tu proyecto, ¿sí? Déjeme ahorita buscar algunas fotografías y a lo mejor lo comentamos en otra clase, donde les voy a indicar, mira, estos sí son muros de carga, estos sí son muros de mampostería, ¿sí? Entonces, lo primero es muro sobre muro. ¿Cuál es lo más económico? Aquí vamos a darnos cuenta que la mampostería, ¿sí? La mampostería como tal, que son muros de carga, ¿sí? Máximo hasta 15 metros ya de altura, ¿sí? Unos 5 o 6 niveles. De ahí arriba, ya no tanto. Y eso que acá depende de la zona sísmica, ¿sí? Depende de la zona sísmica. Puede ser, a lo mejor los primeros niveles pueden ser muros de concreto y los posteriores ya muros de tabique, como el caso del City Express. Los primeros niveles del City Express aquí del hotel, son el primer nivel, la mayoría es muros de concreto, o hasta 2, 3 niveles muros de concreto, y de ahí arriba son mampostería. ¿De qué depende mucho? De la zona sísmica, ¿sí? Si tu proyecto arquitectónico, por ejemplo, es de manera simétrica, también en planta 1, 2, 3 son de manera iguales, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, pues, puedes hacer la opción de muros de carga y de tabique, ¿sí? Block o Nova Ceramic, el que tú gustes, el que te da resistencia. Pero cuando tu estructura es un poco irregular, diferentes niveles, no hay un muro que te lleve cargas hasta la parte de abajo, entonces posiblemente ahí tu proyecto sería diferente. ¿Queda claro? O sea, ya trabajar con muros o marcos de concreto sería lo ideal, ¿sí? Y ya, pues, primeramente, como les comenté ahorita, estamos limitados primeramente a la altura, ¿sí? A la altura del proyecto, ¿queda claro? En cuestión de niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque ya empezamos a meter muros de concreto, ¿sí? Un buen proyecto de muros de carga, ¿en qué se debe basar? Primeramente, en un buen proyecto arquitectónico, ¿sí? De eso es la base principal. Claro, ahorita dejemos con las fotos, a ver ahorita lo que vamos platicando. Encuentra las fotos y vamos viendo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría? Un ejemplo de 2 edificios hemos construido, allá estábamos trabajando y veríamos, porque vean la comparativa, ¿no? De muros, ¿está claro? ¿Sí? Y ver si efectivamente son muros de carga o que nos conviene mejor marcos de concreto. Yo siempre lo he dicho, eso está en función entonces de la planta estructural. Generalmente eso pasa. Cuando son muros de un piso, 2 niveles, generalmente siempre son muros de carga. ¿Por qué? Porque casi nadie te va a hacer muros Infonavit, casi son muy poquitos los que te van a hacer marcos de concreto. De entrada, porque sí es un poquito más caro, ¿sí? De entrada. Y segundo, porque el tiempo pues es más rápido pegar un tabique. Dicen a lo mejor es más rápido hacer un armado, pero también la un tabique es más rápido para algunos maestros albañiles. Sobre todo se ocupan block, porque es un material más grande, el rendimiento es mucho más avance, ¿no? En este caso de sistema de elementos. ¿Queda claro? No sé si hay alguna otra pregunta, otro comentario. ¿Alguna otra duda? Bueno, dije, entonces, en la primera foto, ¿cuál sería, bueno, una solución para, bueno, el sistema de fijación para esa primera foto? ¿Está? Ajá, esa. Ok. Aquí lo que tenemos que hacer entonces nosotros para esto, de entrada esto, de entrada hay que identificar primeramente. Esto sería, como no quieren castillos que se vean, entonces una mampostería aparente.
¿sí? Imposibilidad aparente. Vamos a llamarle así. Entonces, ¿cuál sería su primer criterio? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Elegir qué sistema de detalle que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque generalmente vamos a colocar aquí nosotros varillas de refuerzo y la vamos a colocar, por ejemplo, aquí. Generalmente vienen acá a 60, 80 centímetros. Aquí varilla, y aquí varilla, y aquí varilla. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues el muro, ¿quién va a ser el elemento principal que va a evitar el volteo? Sí, sería la varilla. ¿Sí? Y aquí veríamos, si la varilla es de 3/8 o más, ¿cómo puedes eficientar ese refuerzo? Colocando aquí bastones, por ejemplo. Por ejemplo, un bastón. Y así va a ser eficiente. Va a ser eficiente, ¿por qué? Porque tienes de gran aumento de este tipo. ¿Sí? Entonces no es necesario toda la altura completa de lo que sería la parte de del elemento de construcción, que claro, de varilla. Tú puedes economizar. Ya está hasta en esa parte, ¿no? Después de eso que sigue, pues ahora sí, la sujeción acá, ¿sí? Ya que hay varias sujeciones, ¿sí? Por ejemplo, puedes tener el elemento trave, así, y tú vas a llegar con tu elemento, muro, por ejemplo, y a lo mejor tú acá haces dos cosas, dejas nada más salido una punta de varilla, ¿sí? Y cuando llegue tu varilla de tu muro, posiblemente desde aquí lo amarres nada más, ¿sí? Hagas aquí un empalme, ¿sí? Pero no lo rellenas. Tal vez aquí sí rellenas un material flexible o que se pueda mover, por ejemplo aquí, un relleno, puede ser mortero para evitar agua. Y acá a lo mejor lo que pones es un sistema de fijación, hay que ver, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué serías? Aquí meterías una pequeña solera, ¿sí? Así, y le metes un sistema de taquetes, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque este muro va a querer intentar rotar. Entonces lo que haces es ese tipo de, o sea, queda tu varilla, lo queda tu varilla, y simplemente se hace un amarre bien. Y entonces no se rellena o le metes un material que se pueda mover, ¿sí? Y para que se voltee, si no quieres meter tanto refuerzo, le metes una solera de este lado con un taquete y eso va a evitar que se voltee el muro. ¿Está claro? Ya sea que lo hagas una cara o en la otra cara. ¿Y dónde se da más factible? Aquí. Aquí, por ejemplo, metes la solera y encima ya pegas tu fachaleta. ¿Sí? Y aquí simplemente se hace esa sujeción de amarre y te va quedando estable por ejemplo, tu vivienda. ¿Está claro? ¿Sí? Y eso es una sujeción. O en algunos casos, lo que hacen algunos es que te colocan así tu trave, lo que hacen te dejan la holgura y te dejan aquí unos ángulos, aquí, con su fijación y su fijación y su fijación. Y esto se puede mover, se puede desplazar. ¿Qué claro? Y aquí puedes un material que puede ser expandible, puedes meter Fexpan, puedes meter poliestireno, le pones tu acabado, pero tú estás sabiendo que ahí es una junta constructiva. Si tú metes, por ejemplo, un material aquí, como un Fexpan o poliestireno, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que tener cuidado? Entonces, tienes que hacer una buña, ¿sí? ¿Qué es una buña, por ejemplo? Está así. Lo voy a ver desde esta cara, ¿no? Está así. Entonces, aquí metes tu material de relleno expandible. Puede ser mortero o puede ser lo que quieras, ¿no? Y aquí le metes tu acabado. Entonces, ¿qué haces? Haces una buña, haces así, un quiebre así. Ya es un quiebre así. ¿Sí? Es una buña. ¿Por qué? Porque si se va a generar la fisura se va a generar aquí en la buña. ¿Sí? Entonces, ahora sí, lo vamos a hacer de manera vertical, así de manera vertical completa, es de manera en planta, de manera vertical, ¿sí? Aquí todo esto, esta es la buña, ¿sí? Y si va a aparecer una fisura, la fisura va a aparecer aquí. Es una fisura inducida, ¿sí? Que no te va a provocar daños
como este esquema, o daños en los acabados, que es precisamente lo que ocurre. ¿Queda claro? Sí. Bueno, bueno, tengo otra duda. Sí, dime. ¿Qué pasa si se va a forrar con Duroc? ¿Afecta taquetear las traves o columnas? No tanto, fíjate que no tanto, porque comentábamos aquí, no son taquetes, ¿no? No. O sea, el colocar taquetes, yo creo que, bueno, más dicho, no te afecta. ¿Por qué? Porque generalmente, y vamos a decir la verdad, un taquete, pues sí, a lo mucho que vas a entrar, 3 centímetros, ¿no? Y a lo mejor apenas estás en el recubrimiento de tu concreto, ¿sí? Por ejemplo, un taquete, es lo ideal, ¿no? ¿Sí? Un taquete. Lo que sí hay que hacer, si tú vas a taladrar, eso sí, si tú vas a taladrar, hay que más o menos revisar un plano para calcular en dónde va a estar el acero de refuerzo. ¿Sí? Vamos a pensar que si tú vas a taladrar y está por acá tu armado y tienes este tipo de armado así, por ejemplo, así, un ejemplo así. Entonces, tú dices, voy a taquetear, pues más o menos le calculas y dices que está el taquete por acá y un taquete por acá, ¿no? Y no le pasa nada. Pero si tú haces un taquete y te encuentras que es la varilla y a alguien se le ocurre meter un taquete, un taladro mucho más fuerte para taquetear y encuentra aquí la varilla, ahí sí la vas a dañar porque lo estás rompiendo. Por eso siempre, cuando se hacen pruebas destructivas en los edificios, siempre se hace un escaneo de área de acero y se tiene que tener los planos para hacer un rayoneo en la columna e identificar posiblemente en dónde voy a sacar una extracción de corazón o un taqueteo para que no rompa una varilla. Ahí sí causas daño. Pero generalmente tú más o menos ya sabes, de aquí 2, 3 centímetros de recubrimiento, le calculas. Si quieres el armado en sus caras de la viga, trazas y vas taqueteando y no pasa nada, ¿no? Nada, no pasa nada. De hecho, cuando tú reanudas el acero, pues ahí sí, porque lo estás partiendo en dos. Y si lamentablemente lo hiciste los taquetes en la parte de abajo, vamos a pensar que aquí se te ocurrió taquetear y ranuraste y hiciste el taquete y rompiste la varilla por X cosa, acuérdense que aquí tenemos tensión y ahí sí se daña muy grave la viga. ¿Ya claro? Sí, gracias. Ok. Aquí le voy, véanme un momento. Voy a pasar una memoria y les voy a indicar, por ejemplo, bueno, aquí alguna otra duda y les voy a pasar unas fotografías de otro proyecto, ¿sí? No sé si hay comentarios, dudas, preguntas. Ahora te los comento. ¿No hay dudas? Seguimos entonces. Entonces hay que tener un sistema de fijación, ¿queda claro? Seguimos acá. Y otro punto importante que tiene que ver con la parte de los requerimientos, ahora es por parte de adentro de la edificación, que es el artículo 143, y ahí te dice que, por ejemplo, hay que tener, hay que cuidar mucho los elementos no estructurales que pueden restringir las deformaciones de la estructura o que tengan un peso considerable, muros divisorios, muros de fachada, pero ya vimos en otro artículo, ¿sí? Pretiles, otros elementos rígidos en fachadas, como escaleras, equipos pesados, tanques, tinacos, casetas. Como dice, deben de fijarse de tal manera que eviten daños antimovimientos sísmicos, pero también que no dañen el sistema estructural original propuesto. ¿Ya claro? Generalmente eso debe de también estar en el proyecto. ¿Ya claro? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos de revisar, ¿sí? También en un proyecto. Y este sí es importante porque les comentaba hace ratito, hablamos de contenidos. A la hora de ya de hablar de este tipo de elementos, ¿sí? Que sería la parte, ¿sí? De equipo, ya se llama contenido. Y entonces ahí la norma técnica sí te dice que hacer una revisión exclusiva de esos elementos porque te pueden provocar un daño. ¿Está claro? Pues en eso sí hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? En algunos casos puede ser eso lo que te puede estar pasando. ¿Está claro? Entonces, estos muros divisorios, lo que platicamos hace ratito,
tiene que ser un anclaje correcto, adecuado, para que no lleguen a fallar, ¿es claro? Ahorita les he mostrado otras fotos, por ejemplo, lo que comentó su compañero Avilés, ¿sí? Por ejemplo, me paso a estas fotografías, acá, por ejemplo, estos. Son un estacionamiento que estamos haciendo en Puebla, ¿sí? Pues aquí, si se dan cuenta, pues ya ocupamos grúa, ¿sí? Y eso a qué se debe, por ejemplo, preguntó, bueno, aquí está mi compañero, presidente, vean la cimentación y vean la profundidad de desplante, porque aparte es un sótano, ¿sí? Aquí tenemos un sótano, aquí también el muro, es un muro de concreto para sostener el sótano. Les comentaba yo a ustedes, lamentablemente la mecánica de suelos en cimentaciones es muy importante, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué observan? Que tenemos una capa de vegetal, tenemos una capa muy dura, pero aquí también está un poco, aquí hay humedad, por ejemplo. ¿De dónde sale la humedad? No sé. Tuvimos que ver dónde estaba. Y aquí se encontró estancias de algo de 40 toneladas por metro cuadrado. Entonces era muy fuerte. Entonces las cimentaciones y se van, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Y aquí, por ejemplo, lo que preguntaba Avilés, aquí sí se optó por, aquí están unos compañeros de trabajo, ¿sí? Se optó por hacer marcos de concreto, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué se optó por hacer marcos de concreto? ¿Sí? Porque generalmente aquí la arquitectura era muy irregular, ¿sí? Del proyecto arquitectónico al principio, ¿sí? Entonces optó por hacer un sistema de marcos de concreto. Vean las columnas, ¿sí? Son edificios de 6, 8 niveles con sótano. Se decidió con sótano porque, les comentaba yo, ¿por qué se dio con sótano? Porque ya tuvimos que excavar a lo más profundo. Entonces se aprovechó para aquí meter una estación, hicieron rampas y meter estacionamiento de carros. Se aprovechó, ¿queda claro? Por ejemplo. Y aquí pues se ven armados, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Toda la parte del sótano y toda la parte. Desde el punto más alto hasta el punto más bajo habían 16 metros de desnivel. O sea, aparentemente no se ve. Yo les comento, es un proyecto ejecutivo donde se realiza o realizamos el proyecto a nivel urbano, estructural, instalaciones, todo tipo, ¿sí? Y aparte, pues todo eso se queda a mis compañeros de construcción y vamos a supervisar. Entonces, hay que proyectar, ¿sí? Para ese tipo de elementos. Les comentaba yo, aquí son capas de 2 metros de puro relleno en esta parte, por ejemplo. De aquí hacia atrás, se tuvo que quitar, ¿sí? Y o sea, por eso se aprovechó este tipo de cimentación. Y siguiendo estos esquemas, aquí están ya los armados, unos muros de concreto que se metieron, ¿sí? Como se fueron habilitando. Y, por ejemplo, este es el esquema. Por ejemplo, se dan cuenta, sí son marcos de concreto. Lo que pregunta Avilés, son así que edificios para Infonavit, un poquito residencial medio, ¿sí? No tan bajo. Entonces se optó por el método arquitectónico, ¿sí? Y porque abajo pues había todo libre, ¿sí? Todo libre de muros, ¿sí? Que después, por ejemplo, ya en el proceso cambiaron los arquitectos, o sea, ahí pues los dueños de la empresa cambiaron, ¿sí? Y pues se pudo haber eficientado si lo hubieran hecho desde el principio. Entonces, ¿qué se optó? Por hacer puros muros divisorios, ¿sí? Con un sistema de fijación que no te afecten al esquema principal. Y además, para evitar el entrepiso blando, ¿sí? De este tipo de estructura. Se dan cuenta que hay un muro de contención, o sea, de aquí hacia acá hay 3, 4 metros de desnivel, ¿sí? Entonces tuvo que aprovechar, ¿sí? Todo este esquema, ¿no? Pues ahí tenemos gente, pues igual aquí la seguridad también es importante. Lo que decía yo siempre, la Secretaría de Trabajo te exige demasiado, y entonces hay que cumplir, ¿sí? Aquí optamos por meter losas de poliestireno. Aquí se optó por todo tipo de losas. La verdad, ahí la dueña anduvo cambiando. Y pues, como anduvo cambiando, pues hubo la primera imagen de colocar grúas. Una grúa de estas te cobra 100,000 pesos, creo, mensuales. Y son como 50,000 pesos moverlo de un sitio a otro. Entonces hay que hacer una planeación de grúas para hacer movimiento de materiales, porque cambiarlo a cada rato sí es un dineral, ¿no? Y por aquí andábamos ahí arriba nosotros viendo que lo que, quitándonos el miedo, ¿no? Por ejemplo, ahí.
¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues optó, es el proyecto, por ejemplo. Bueno, aquí lo coloco. O sea, yo les comento cómo es un proceso de un diseñador o un proyectista, y que después es un residente, ¿sí? Acá es un proyecto donde nosotros generalmente se nos dice, ¿sabes qué? Ya se compró el terreno y ustedes indiquen el proyecto. Trabajamos junto con arquitectos, ¿sí? Para este caso, ¿sí? Trabajamos, sacamos finalmente curvas de nivel, ¿sí? ¿Por qué optamos este tipo de forma? ¿O por qué se le propuso al arquitecto? Me le agradó, porque son las curvas de nivel existentes de un cerro. O sea, decía yo que de aquí para acá existía más de 16 metros de desnivel en casi menos de 100 metros, o sea, 150 metros. O sea, 16 metros de 150 metros es bastante pesado. Aparte de aquí, nos pasaba un canal, ¿sí? Tenemos que hacer un estudio hidrológico para sacar la fuga de agua, o pues, todo el agua pluvial, ¿no? Entonces optamos, les comentaba yo aquí que aquí la resistencia del suelo era de 3, 4 toneladas, y aquí era de 20, y aquí era de 60 toneladas. Entonces hicimos este esquema y se adaptó al proyecto, ¿no? Se puso jardinería y hay que tener unos buenos muros de contención para sostener todo esto, ¿sí? Teníamos que trabajar con pendientes, ¿sí? De 10% o de más, no tanto, no superar el 12% para no estar fuera de los rangos de lo que marcan caminos, ¿sí? Porque aplicamos también el reglamento y nosotros captamos agua en esta parte, por ejemplo, captamos agua por el escurrimiento, generamos tanques pluviales grandes de 800 metros cúbicos para el sistema de riego de la jardinería, si es un sistema de riego, ¿sí? ¿De dónde empezamos a captar los drenajes pluviales? Desde las calles, ¿sí? Empezamos a captarlas, metimos rejillas en medio de las calles, se fueran captando y llegan hasta acá. Aquí tenemos un sistema de tanque grande de agua potable, donde se mete una caseta y se genera un sistema de velocidad continua, donde metemos la presión del agua constante, ¿sí? Necesitábamos mínimo, aquí tenemos vamos a pensar en cotas, teníamos la cota ya con proyecto y todo, tenemos la cota 0, por ejemplo, y tenemos que llegar a la cota 30, cota 40, más 40, ¿sí? Por la altura del edificio y por el desnivel. Entonces, y no subía. Entonces, tenemos que ingresar 5 kilos de presión como mínimo para llegar a la cota de estos edificios. ¿Está claro? Entonces, es un proceso integral, ¿no? Y aquí se optó por meter ese esquema de estructuraciones, ¿no? Entonces, es un proyecto, la verdad, bonito. Uno participa y hace todo el proyecto ejecutivo y pues aparte lo estructural y pues ya aparte de la supervisión. Ya los compañeros residentes son los que se encargan de la construcción, ¿sí? Es lo que generalmente pasa, ¿no? En un proyecto así. ¿Qué es lo que se ve, ¿no? Cómo se trabaja. Y aquí era más factible, por ejemplo, para nosotros, era más factible trabajar con marcos de concreto, ¿sí? Era mucho más factible, ¿sí? ¿Por qué? Porque era más rápido el avance que un tabique. En este caso, porque era por la altura y porque nos surgía el tiempo de trabajo. ¿Por qué no metimos mampostería? Porque primeramente teníamos la desventaja de que teníamos un sótano en la parte de abajo. ¿Está claro? Sí, fíjese que, por ejemplo, ahorita se me dice que sí es factible ocupar casetón de poliestireno, sí, para aligerar peso. Yo les comentaba que un casetón de poliestireno podemos reducir de un 30% de peso de toda la estructura, ¿eh? O sea, reducir el peso de un edificio en 30 a 20% es bastante para el diseño sísmico y es bastante para la cimentación, ¿sí? Entonces, eso generalmente pasa. Aquí, afortunadamente, teníamos una buena capacidad de carga, ¿sí? Y ocupamos poliestireno, ¿por qué? Porque es más fácil su colocación. Primeramente, hayamos ocupado una variante de sistema de losa. ¿Cuál era esa variante de sistema de losa? Era trabajar la losa y se hacían por placas, ¿sí? Vamos a pensar que esta es una placa. Esta placa a lo mejor medía 3 por 3 metros, 3 por 4 metros, ¿sí? Y simplemente se iban ensamblando, ¿sí? Se iban ensamblando y se iban armando las losas, por ejemplo. Ya arriba, pues estaban las grúas, porque estas grúas
o las placas completas de entrepiso, ¿sí? Estaban las grúas y esas son las que llevaban, pero al proveedor, porque buscamos proveedores, nos dan explicaciones técnicas, mi trabajo era preguntar si es funcional o no funcional en la parte estructural, porque ya es un tema yo les decía, me aseguras que es un diafragma rígido, se quedaban, que es un diafragma rígido, que para mí era necesario para el cálculo. Después vinieron las partes técnicas de construcción. Oye, si dices que si un cuarto de 4x4 lo dividimos en 4, los puedes colocar, los puedes montar. ¿Cómo hacemos estas juntas de construcción? ¿Sí? ¿Y qué hacían ellos? Era una variante. Aquí te ponían casetones, casetones y casetones. Al final de cuentas, era una losa artesonada partida en 4, prefabricada. ¿Sí? Era eso lo que pasaba, ¿no? Pero yo le decía, mi inquietud son las juntas de construcción, porque vamos a tener juntas, construcciones y vamos a tener fisuras. Me decían que no, dije sí, porque yo fui a ver a Casas Geo y tiene muchas fisuras en sus losas y eso es un daño, ¿está claro? Entonces, estas fisuras se les pasó mucho a las losas y se fisuraban, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues se hicieron los primeros niveles y hubo un fisuramiento bien grande de losas. Se tuvo que cambiar. Se metió Vigueta Verilla, lo que era originalmente Vigueta Verilla. ¿Sí? Una vez que estaba colado el primer nivel, se tuvo que hacer un estructural de todo el nivel para ver si era factible los armados, porque se pasó en 2 direcciones, Fonse había hecho en una dirección. Entonces, no necesitó refuerzo, por ejemplo. Se volvió a hacer un armado con un piso después con vigueta de vedilla para ver si no pasaba nada malo y pues realmente no pasó nada malo. Entonces, ¿por qué optamos acá? Por rapidez y por proyecto arquitectónico. Desgraciadamente aquí los arquitectos, ¿sí? Quisieron cambiar cada planta diferente. ¿Sí? Aquí un departamento, vamos a pensar, entras por acá y duermes aquí abajo, luego entras aquí abajo y duermes aquí arriba, entonces cambiaron así los esquemas de habitabilidad. Pues, provocó que hubiera una gran irregularidad en muros de mampostería, ¿sí? Que después, ya que estaba terminado el edificio, los muros se pueden quitar y tumbar como uno quiera, ¿sí? Por eso se hicieron, ¿sí? Después colocaron todos los muros alineados y les dije, pues mejor se hubiera hecho muros de concreto o muros de mampostería y se hubiera ahorrado hasta el 50% de costo de los edificios, ¿no? Un ejemplo, ¿sí? Seguimos, aquí se ve, aquí también hay desniveles, vean los desniveles que tuvieron que trabajar, vean el tiempo de lluvias, de aquí hacia acá, en el punto más alto, había 4 o 5 metros de desnivel, habíamos que calcular todos los muros de contención para empujes de sobrecargas. Aquí están los polistirenos, ¿sí? Que se metían. Es más ligero aquí, un polistireno, porque ponías una carrucha, unas poleas, y armabas y la gente solita lo subía, estar ocupando grúas, ¿sí? Todo este esquema que pasaba, y aquí pues el poliestireno, ¿sí? Se intentó meter casetón, digo, a la mera andaban cambiando el sistema de piso, pues andábamos haciendo cambios estructurales a cada rato, y por ejemplo acá pues después empezaron a alinear muros, cuando dimos cuenta que en fachada empezaron a hacer esto, preguntamos, ¿qué pasa esto? Vamos a hacer fachada, cambio de fachadas. Digo, si esto iba hecho al principio, estoy diciendo muros de concreto. Y dice, pero es igual, es más concreto que la columna. Sí, pero reduces mucho los desplazamientos, bajas mucho armado. O sea, algo tan sencillo, pero bueno, ya son criterios. Y al final de cuentas, pues están quedando así. Estos son de 8 niveles, con sótanos, aquí todavía faltan más. Y esto es lo que se trabaja, por ejemplo, ¿no? Y vean, ¿por qué no se aprovechó meter aquí puro muro de concreto, puro muro de mampostería, que eran unos muros de diafragma? Porque se le ocurrió al proyectista meter ventanitas, que no tenían caso, porque ya tenían sus ventanales, vean. Después las taparon,
¿sí? Entonces digo, hubiéramos hecho unos muros de diafragma, igual hubiéramos reducido mucha cantidad de acero, pero bueno, son proyectos que no lo ven, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, lo que decía Sabine es, aquí sí optamos por trabajar marcos de concreto. Aquí en Tehuacán y otros lados hemos construido 5 niveles en mampostería, y a lo mejor el primer nivel son muros de concreto o algunos muros de concreto, y los demás es puro tabique, puro mampostería. Estos son los proyectos que pues se está haciendo, aquí se siguen, se dan cuenta, pues ya, estos pequeños muritos, pues sí, dañan más fotografías. Aquí ya, como hasta un avance, vean el desnivel que hay. Decía yo, aquí son 4 o 5 metros, aquí hay 6, 7, 8 metros de desnivel, ¿sí? Porque teníamos que subir así el proyecto, teníamos que tener un control bien de topografía para los niveles, y el proyecto que ya se terminó, hasta donde los dejé, se terminó esta obra, ¿sí? Y, por ejemplo, ya va quedando de esta manera. Sí, fíjese primero las preguntas. Dice su compañero, las ventanas como no es mampostería, hay que combinarlas. Sí, todo lo que es huecos y vanos de cuando es muros de carga o también cuando es mampostería de muro divisorio, sí hay que confinarlas en vanos de lo que sería la parte de, aquí le voy a dibujar, bueno, aquí le voy a checar, aquí en esta parte. O sea, vamos a pensar que tiene aquí un muro y tú dices, tengo que colocar aquí un hueco, ¿sí? Y aquí coloco un vacío, ya sea una ventana o una puerta. Hay que colocarle aquí su castillo, hay que colocarle aquí su castillo y hay que colocarle aquí sus cerramientos. ¿Por qué? Porque se vuelve un muro número 1 y un muro número 2. Este tiene una fuerza resistente y este tiene otra fuerza resistente cortante, ¿sí? Entonces, eso es lo que generalmente pasa. Y si hay que hacerlo, mucha gente no le coloca. ¿Qué no le pasa? ¿Qué le pasa cuando no lo coloca? Agrietamientos de este tipo. ¿Sí? Primeramente por cargas estáticas. Agrietamientos de este tipo. Van a ver esas famosas grietas bajo la ventana. Es por eso. Primeramente son estáticas. Ya sísmicas, pues agrietamientos feos de este tipo, ¿no? Que realmente va a pasar. Entonces, sí hay que confinarlas. Siempre y cuando tengas una longitud L, ¿sí? Y esa separación no sea más de 1/4 de L o sea menor de 60 centímetros. Cuando es mayor de 60 centímetros, ya hay que confinar. Cuando es menor, 60 centímetros, no. O sea, no hay que confinarlas, ¿sí? Ahora, como dice su compañera, cada cambio de casetón, sistema de piso, sí era necesario hacer un cálculo nuevo, ¿sí? Y eso es lo que se le explicaba ahí a pues, la proyectista, pues que era la dueña de la empresa, siempre un cálculo nuevo, ¿sí? Primeramente, pues yo le decía, espérame, hay que hacer un cálculo nuevo, ¿sí? Pero nada más le voy a cambiar la dimensión del casetón, pues no más. ¿Por qué? Porque cambian la rigidez del piso. Pero le voy a cambiar el billete de vedilla, es lo mismo. Sí, cambias la dirección. Ahora, cambiar esa dirección, hay que ver el cambio de carga de las traves. Cambia el peso. Oye, pero le voy a meter una losa prefabricada. Es otro incremento de peso. Siempre hay que cambiarlo. Entonces, la verdad se los comento. Hubo un momento que se molestó conmigo y pues me dijo, es que contigo puro cambio y cambio. Mejor lo llevo con otra empresa. Ok. Lo llevó a empresas allí en Puebla grandes de ingeniería estructural, que me llevo muy bien con ellos, que es Ingeniera Cuatlayo, y Ingeniería Estructural, para mí es uno de los mejores en Puebla. Ingeniero Contreras Pizón, también uno de los mejores. Pero Cuatlayo, que es un poquito más... Ahí el mejor en Puebla es Nabla, para mí. Carlos González es el mejor de Puebla y a nivel nacional en estructuras. Se llevó con Cuatlayo. Y ahorita que hice Karina Turbide de los cambios, ¿saben cuánto cobraba nada más por hacer un cambio de losa, una revisión, el ingeniero estructural de Puebla, que hasta me molestó a mí? Dije, pues que me paguen eso. Una idea promedio de cuánto cobraba, más por una revisión de un edificio. ¿Tienen alguna idea? 50,000. Cobraba 90,000 pesos por revisión, ¿sí? Si le decían, aquí va el sistema de piso, 90,000 pesos. Si dentro de 15 días se le ocurría, voy a meter vigueta, 90,000 pesos. Ahora voy a meter en lugar muros de block, ahora voy a tener Cerámica, 90,000 pesos.
Ahora en lugar de meter estas ventanas, ahora 90,000 pesos, ahora 90,000 pesos. Pagó cerca más de 1,000,000, ¿sí? Y pues dije, pues a mí no me los pagó. Pero bueno, ¿sí? Pues yo era parte de la empresa, ¿no? Entonces, eh, todo esto se dio cuenta, también se dio cuenta que, por ejemplo, si hacían un cambio de esto, ¿qué cambiaba? Los costos, ¿sí? Al cambiar los costos, ¿qué pasa? Se cambia el presupuesto. Entonces, el que hacía costos, por cada cambio que hacía, le cobraba 25,000 pesos por un presupuesto. Entonces, al principio decía, estoy pagando mucho, digo, aquí tienes gente que lo hace, prefieres irte por fuera, un ejemplo, ¿no? Así pasa en todos los proyectos, ¿no? Pero bueno, generalmente eso pasa, ¿no? Entonces, el perate son de 25 centímetros de espesor, los perantes de losa, ¿sí? Hay traves secundarias, ¿sí? Y después metieron plafón, ¿sí? Primeramente querían unas traves ahogadas, hubo un edificio con traves ahogadas, y después ese edificio con traves ahogadas metieron plafón. Por ejemplo, tenía 25 centímetros de espesor. Cuando metieron ya el plafón, le dije, bueno, vas a meter plafón, pues déjame meter dos traves de 20. Entonces se abarató otra vez se hizo otro diseño de cálculo y se abarataron los costos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que aprender que un cambio de proyecto, tú tienes un proyecto con un costo. Si tienes un cambio de proyecto, va a generar costos de todo tipo. Si ustedes en una empresa tienen gente que lo hace, adelante, pero si tienen gente que no lo hace, hay que pagar, 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 pagar y pagar. Y cuando se dan cuenta, como yo decía, 1,000,000 de pesos en puro pago es su ganancia, es su utilidad. Entonces, que yo siempre les digo, pues mejor aprendan a hacerlo ustedes, ¿sí? Para el que hacía la revisión es feliz, porque pues él, ¿qué hacía? Nada más le cambiaba material, le cambiaba peso, ya tenía el modelo original, nada más revisaba los desplazamientos y listo, sí cumplió, ¿sí? Porque ninguno se reforzó, porque yo le comentaba al ingeniero, ¿por qué? Porque en mi caso estaba diseñado con los escenarios posibles que pudiera haber pasado, ¿sí? Que ya conozco los cambios de los arquitectos y yo lo preví. Entonces el edificio dice, no, pues está cumpliendo, cualquier cambio está cumpliendo, ¿sí? Entonces eso es lo que pasaba. Entonces es un funcionamiento grande, donde tú como periodista te involucras a hacer todo el diseño. Primeramente, trabajar de la mano con los arquitectos, ¿sí? Para indicarles si tu notificación está bien o está mal, porque ellos no saben sacar desniveles, ¿sí? Se les da idea, pues a mí me gusta la arquitectura, se les da idea, se dan los proyectos, y de ahí ya viene la parte ejecutiva. Hacemos todo, se dan cuenta, todo esto era un basurero, o sea, había capas de 2, 3 metros de escombro, basura. Pues esas alturas sí están grandes, 4 metros, 4 metros y medio. Unos tanquesotes enormes. ¿Por qué? Porque aquí también nosotros, se los comento, hicimos el proyecto de hidráulico, y llegó un amigo, sí, dijo, no, tus tanques quedan chiquitos. Y calculó un tanque de casi 1,000 metros cúbicos, ¿sí? Yo cuando lo vi dije, está un monstruo, está bien exagerado. Digo, con 300 metros cúbicos cumple. 1,000, porque no queremos agua. No saben calcular. Vino el organismo de agua y de Puebla y dijo, ¿qué? ¿Quieren todo el agua de Puebla o qué? Dice, estos bienes para hacer una ciudad. Yo no les voy a dar agua, porque nunca la voy a llenar. Dice, con 300 metros cúbicos quedan. Ahí está. Entonces quedó un monstruo de tanque, ¿sí? Donde quedó muy exagerado. ¿Por qué? Porque una recomendación de una persona que no sabe, ¿sí? Entonces, son cosas. Y si ustedes ven aquí el esquema, me dirían, es que es un entrepiso blando. No, porque tiene separación de muros, como lo comentaba ahorita, cómo se desligó la estructura y al final de cuentas fue quedando sin fraccionamiento. Claro, así unas vistas con dron. Digo, y luego así todo chueco conmigo. ¿Sí? Unas vistas con dron. ¿Sí? Aquí fue quedando. ¿Sí? Aquí ejecutábamos más. Un cambio radical de estos son más económicos, 100%, ¿sí? Son muros de mampostería, a estos que son más caros por sistema estructural, o por el esquema, hay mucha basura, y al final de cuentas, pues va a quedar de esa manera, va a quedar de esta manera, va a quedar de esta manera,
Y bueno, hasta acá. Pues ya nos saqué fotos más nuevas, ¿no? Ya hay jardinería y todo. ¿Está claro? Aquí son las tapas, ¿sí? De todo lo que pasó. ¿Queda claro? Bueno, hablando un poco de este tema, porque hablábamos de los muros divisorios, ¿sí? Que son elementos no estructurales, o como decíamos, ya cuando hablamos equipo pesado, tanques, tinacos, ya se habla de contenidos. ¿Sí? Entonces, este artículo nos está diciendo, hay que tener ciertos criterios de fijación y que también hay que buscar que no existan deformaciones adicionales a la estructura, ¿sí? Entonces, todo eso hay que considerar. Por eso le decíamos, ya sabían los escenarios de cambios y por eso el edificio, a pesar de cambio y cambio, sí resistía bien los desplazamientos laterales, ¿sí? Es lo que se buscaba, ¿sí? Los que yo les decía, si yo tengo un desplazamiento lateral máximo, un ejemplo, ¿no? De 20 centímetros y yo llegué a 19, cumplí, ¿no? A lo mejor yo me quedé en 10 y todos los cambios que se hicieron, pues no llegaron ni al 20, ¿no? Pues eso ya depende de un proyecto, ¿sí? Y cada ingeniero es el que debe diseñar, ¿queda claro? Mañana seguimos con más fotos, ¿sí? Más fotos para identificar muros de carga y muros de marco de concreto, ya un poquito más con fotografía. ¿Y cómo influye la arquitectura? ¿Queda claro? Y seguimos con esto, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, mañana nos vemos. Mañana sí no tenemos clase. Mañana sí. Porque mañana sí es donde tengo que salir. Me cambiaron, era el día de hoy, pero lo cambiaron. Entonces nos vemos el día hasta el día jueves, de favor. ¿Está claro? Sí, Inge, nada más ahorita en cimentaciones, ¿verdad? No, también mañana no vamos a tener cimentaciones. Ah, ok. Igual, mañana voy a suspender lo que es cimentaciones, lo que es resistencia, lo que es acero y lo que es concreto. De hecho, hoy era la suspensión, pero como me hicieron el cambio de la cita, es para el día de mañana. Pues mañana sí no tenemos clases. Nada más vamos a tener clases de 7 a 8, por ejemplo, ustedes no, pues no llevan 100 resistencias ahora, pero sí va a haber cimentaciones de 8 a 9, mañana sí. Ya suspendo a partir de las 9 de la mañana. ¿Qué claro? Ah, sí, Inge. Ok, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.